Buenos días, estoy aquí con la señora Andrea Mendoza, quien es la principal fundadora de la comunidad de Cuna Negra en el corregimiento de Ancón. Señora Andrea, ¿cómo surgió la idea de buscar la comunidad? Bueno, como yo, esto es una historia muy larga, pero menos un poco yo les voy a decir. Yo vivía allá donde está el Hotel Marriott, ahí por allá en el terreno, por allá, y en San Francisco de la Caleta. Viví 5 años ahí. Llegué de allá de San Blas desde 1974. Allí conseguí la casa de madera. Ahí viví 5 años. De los 5 años viví, ahí me sacaron, me desalojaron la gente, la señora, porque dice que vendió su casa. Así que nos sacaron y me fui desalojando desde noche. La mañana a nosotros nos desalojaron 7 personas que estábamos allí. Ahí comencé a buscar terreno. Fui a buscar el apartamento donde yo viví. Pero la gente de nosotros que vivíamos, nosotros fuimos un grupo ahí en Corregidor de San Francisco para decirle qué pasó, por qué nos está desalojando y dónde nosotros vamos a ir hoy mismo ahí. Así que me dijo, no importa, ahí te vamos a buscar, te van a pagar toda la señora Novia. Y me fui y busqué ahí mismo en San Francisco de la Caleta, al frente de Teatro Roosevelt. Comencé como un mes, ahí duré y me fui de nuevo. Ahí conseguí la Secretaría Indígena y había unos padres ahora allí. Padre Ibáñez ya se murió. Así que ahí conseguí el terreno ahí al lado. Espérate, mamá, espérate. Agarra el celular de mamá. Sí, entonces ahí vivir como un mes, 2 meses ahí yo me puse. Y entonces yo le dije a mi señor difunto que yo no voy a estar viviendo aquí pagándole la plata a la gente de los huagas, de los pilatinos. No, que yo voy a buscar el terreno, voy a ver, yo le dije a mi difunto señor, yo voy a buscar el terreno, vas a ver allí, no importa, pase lo que pase ahí. Y entonces los que vivíamos en la Secretaría Indígena, ahí vivíamos unos paisanos amigos, y ahí yo me fui diciéndole a mi gente que yo estoy pensando esto, a buscar terreno, ¿qué piensan? Porque nosotros no vamos a estar ahí viviendo todo el año ahí pagándole a la quimio. Ahí entonces la gente nos dijo, sí, está bien. Y el padre Ibáñez, que se murió, entonces estaba el profesor, el director ahí en la Secretaría Indígena, estaba el padre. Y ahí estaba la señorita Mariela López de Colombiana. Era la morisquería de ahí de la Secretaría. Y yo le conté, yo le di, y ellas no dijeron ni una sino ahí estaba el busito, nos llevó allá a buscar el terreno. Ahí comenzamos a buscar el terreno, ahí Juan Díaz, el Panamá Viejo, atrás de la USMA, y ahí nosotros venimos acá, donde Ancón. Ahí estaba el terreno vacío ahí, y entonces, nosotros hicimos la reunión. Ahí en la mesa directiva de la reunión nos cogieron, ahí el difunto Olier Ávila, él era arquitecto, estaba haciendo tesis ahí en la USMA, y entonces
Mariela le invitó a él para que nos hicieran reunión y todo, trabajara con nosotros. Y él dijo, yo voy a trabajar, pero no importa, no hay plata. Yo le dije, nosotros no tenemos plata. Apenas estamos ahí comenzando a hacer esta mesa directiva, a buscarlo. Así que usted dirá, dice, no importa, yo no voy a cobrar. Ahí comencé yo a andar con el arquitecto difundo, a buscar el terreno, a hablar con la gente grande y todo ahí. Y nosotros ahí entonces comenzaron ahí en el Banco Nacional primero. Banco Nacional primero, y entonces de ahí nos mandaron a otro lugar, andando. Ahí comencé, yo no sé, yo creo que tengo 3 años que estar allá, yéndole, buscando el terreno, ahí comencé. Y ahí entonces nos dijeron, bueno, el terreno de allá de Ancón, de aquí, del Tratado de Torrijos Carter está ahí vacío, así que ustedes van a ir allá a ver cómo ustedes le van a decir ahí. Y nosotros venimos acá y ahí hablamos y todo ahí. Bueno, hay muchas cosas ahí que tengo que decir, que yo me pasé páramo para vivir, por eso yo me contento, busqué el terreno ahí. Ahí entonces nosotros ahí nos dieron ahí en el, ¿cómo se llama? Donde está era doctor Rollo, pero doctor Rollo se fue y de ahí nos dieron al doctor Orieco, el doctor que nos dieron el terreno y nos dieron, ¿cómo se llama? El poder para que nosotros viviéramos aquí. Y entonces nosotros sacamos todos los papeles ahí, todos los papeles tenemos ahí, no somos, ¿cómo se llama? No somos, ¿cómo se llama? Coger así el terreno, sino con papeles y todo, con personería jurídica, y nos dieron el papel ahí. De ahí entonces nosotros hicimos las reuniones en la mesa directiva y me cogieron a mí ahí. Y ahí comenzamos a hacer actividades para poder buscar plata, y pusimos en el Banco Nacional ahí como $30,000. Ahí nosotros hicimos. $30,000 nosotros ahí. Entonces ahí está la notaría cuarta del circuito, licenciado Efego Díaz Herrera. Este es el que nos dieron ahí la caseta, copia, estructura de todo allá, y tenemos ahí los papeles de la personería jurídica y todo lo que... Somos 7 mujeres que nosotros ahí comenzamos a hacer ahí esto, promovimiento ahí. Somos 7 de las mujeres y yo soy la primera fundadora de la cabeza de la gente ahí. Todas mi gente ya se murieron, quedó 2, ahí quedaron 2. Así que todas estas cosas ahí, bueno, sigue. Es muchas cosas que tenemos que decir ahí, porque yo pensé, tenemos ahí, hicimos en el Banco Nacional por actividades, porque no teníamos plata ni nada para pagar ni acá el terreno de limpieza. Nosotros estuvimos de las 5 de la mañana acá a las 6 de la mañana acá en el terreno para limpiarlo ahí. Doctor Ilueca nos dio poder, ahí tenemos el foto de doctor Ilueca que nos dio el poder, que nos dio la donación de este terreno ahí. Señora Andrea, ¿cuántas familias iniciaron a vivir en la comunidad? Bueno, primero, cuando nosotros comenzamos,
ahí pues, ¿cómo se llama? Escogimos que quién va a entrar a este tema. Bueno, ahí nosotros con 250 familias ahí cogieron ahí para hicimos reunión ahí en la iglesia de Don Bosco, porque se llenaba, entonces 250 la gente que nos inscribieron para entrar a este terreno. ¿Y cuáles fueron los primeros desafíos de las primeras casas que vivieron aquí, las primeras familias? ¿Qué les faltaba en ese entonces? Tres primero, yo primero. Ajá. Porque nosotros siempre estábamos con puntaje. El más puntaje que tiene que ir al primero. Así que como tenía yo primero, más puntaje ahí, me dieron la primera casa. ¿Ustedes trabajaban para que le dieran el terreno? Ajá. Nosotros trabajábamos y nos da puntaje. Si uno no va ahí más, menos ahí todo, último se queda. Y cuando ustedes iniciaron a vivir en Cunanega, ¿ustedes tenían carretera, No tenemos. acueducto? No tenían nada. No. ¿Y cómo hacían? Cuando nosotros nos dieron el terreno, allá el doctor Ilueca nos dijo que primero ustedes tenían que buscar agua. Si no hay agua ahí, ustedes no van a vivir, nos dijeron así. Así que cuando entregaron el terreno ahí, nosotros buscamos el pozo que está ahí al lado de la señora, ¿cómo se llama? Mastina. Ahí lo pusieron pozo. De ahí entonces encontraron agua, ahí entonces nosotros comenzamos a hacer las casas. Hacer el terreno, limpiar terreno y entonces hacer las casas. ¿Y cómo llegó el Cerro Patacón a la comunidad, cerca de la comunidad? Bueno, cuando nosotros llegamos aquí, yo creo que llegamos como en 80. No digo cuando llegamos aquí a vivir en el terreno, acá en terreno, yo creo que en 93 o por 90 o 95 por ahí. No había patacón. No había gente, no había alrededor ninguno que vivía ahí. Nosotros veníamos allá de ¿cómo se llama? De allá, ¿cómo se llama esta último allá? Allá, la carretera allá, Chivo. De Chivo caminamos hasta acá en el terreno hasta las 6 de la mañana a limpiar el terreno, pero no había gente, la carretera era, ¿cómo se llama? Ustedes hicieron la carretera. Ajá, entonces, la carretera no había gente, no vivía gente. Nosotros veníamos todo un grupo acá caminando acá. Y entonces, de ahí, nosotros, de aquí, de Ancona, aquí donde nosotros estamos viviendo, no había carretera tampoco hasta el Tumba Muerto. No había carretera, nosotros vivimos caminando para salir. Ustedes estaban aislados de toda la sociedad. Toda la sociedad, todo alrededor de nosotros no había gente, ni ahí de ¿cómo se llama? De Chivo en adelante, ahí en Villa Cárdenas y acá en San Francisco al frente de nosotros no había ninguna gente, ahí estaba aislado todo, nosotros mismos ahí llegábamos. ¿Y cuáles son los principales problemas que tienen la comunidad por estar viviendo cerca del Cerro Patacón? Bueno, cerca del Patacón nosotros tenemos problemas del Patacón, porque cuando llueve y todo, siete. Los malos olores. Los malos olores que llegan allí, porque allá al lado, allá al frente, allá al lado viven la gente ahí. Nosotros hemos hecho dos, tres veces para que nos deshiciera, que lo llevaran. Pero dijeron que lo iban a llevar para otro lado, pero yo no sé. Ahora
No, todavía no han hecho ni nada. Ahora como no sea el nuevo presidente de acá de Cuna Negra, no sé qué dirá. Sí. Tengo entendido que el vertedero de Cerro Patacón ha contaminado los ríos de la comunidad. Ajá, sí. Cuando nosotros llegamos ahí no había nada, pero y entonces ahora con el río estaba bien bonito. Nosotros bañábamos, ahí hasta allí, nosotros cogíamos el agua allá para tomar y todo, estaba bonito. Pero el día de Balbina Herrera metió todo esto, haga de paz. Ahí entonces nos puso problemas allá y de agua. Empezó la delincuencia con la comunidad de La Paz en el 2007, si no me equivoco. Muchas gracias, señora Andrea. Espero que se encuentre bien y que tenga un hermoso día. Bueno, gracias.